que me parece muy complejo porque además se trata de un gobierno que apenas va a iniciar en enero. El 20 de enero va a tomar posesión Donald Trump. Ahora en estos momentos el carácter del nombramiento es una nominación. Posteriormente va a tener que pasar por el Senado y finalmente ya que Donald Trump tome posesión de su cargo, ya eventualmente ya tendremos a este personaje actuando de la mano de de Rubio, que son, digamos, dos personajes clave en la política exterior que va a tener el gobierno de Donald Trump. Ya lo hemos platicado en otros espacios, el perfil que tiene Marco Rubio, de un personaje también golpista, todo un halcón golpeando gobiernos progresistas en la región. El caso de Marco Rubio, pues él estaba también constantemente haciendo críticas al gobierno de López Obrador, pero ahora ya como el principal responsable de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pues evidentemente él va a fijar una línea política y Roy Johnson pues va a seguir esa línea, ¿no? Entonces va a haber una muy estrecha coordinación entre ambos personajes en una suerte de política basada en una nueva versión de la doctrina Monroe en la actualidad, en un mundo multipolar, en un mundo de decadencia hegemónica de los Estados Unidos. En ese entorno internacional, lo que me parece que va a ser la apuesta de Donald Trump es a afianzar su control de toda la región latinoamericana, dado que ha sido incapaz de poder controlar, digamos, parte de Europa por la guerra de Ucrania, la guerra comercial con China no les ha ido bien a los estadounidenses, y en el caso también de Medio Oriente, tampoco les había ido bien, hasta recientemente lo de Siria, que bueno, eso es todo un escenario muy complejo. Pero bueno, me parece que en este sentido vamos a tener pues un personaje que va a estar constantemente interviniendo en la vida pública de nuestro país y como bien dices, va a ser muy difícil mandarlo a la congeladora, sobre todo por esto de que va a entrar en un gobierno que tiene toda la legitimidad de su país. Donald Trump ganó con 74 millones de votos, mientras los demócratas tuvieron 71 millones. Ganó el voto popular, en territorio ganó más, controla la Cámara Legislativa, va a tener todo el respaldo de su poder judicial. Entonces, en un gobierno estadounidense del segundo gobierno de Donald Trump, que además es de extrema derecha y que tiene todos estos consensos sociales al interior de su país, va a tener mayor fortaleza y entonces, digamos, las operaciones que se haga en México van a ser totalmente respaldadas en Estados Unidos, aunque evidentemente eso puede generar contradicciones también internas en Estados Unidos. Bueno, esto lo digo por el tema de la intervención. La posible intervención que pudiera desarrollarse en los Estados Unidos estaría justificada en la medida en que nuestro gobierno no dé resultados, ¿no? Y en la medida en que se note que no hay ningún tipo de avance. Claudia Sheinbaum todo el tiempo ha estado poniendo énfasis de que sí hay resultados y ahora me parece que va a haber presiones externas todavía mayores para incrementar, digamos, los resultados en materia de seguridad y también en materia de inmigración, que son los dos grandes temas, más aparte del tema de las drogas, del fentanilo, ¿no? De reducirlo. Entonces, en ese contexto va a ser muy complejo todo este escenario, pero Donald Trump en el discurso lo dijo todo el tiempo, que si no hay resultados en esos puntos, van a intervenir. Y entonces, diferentes académicos sí consideran esa posibilidad muy fuerte, pero también veamos que en el caso de Estados Unidos, si se genera esa intervención, en Estados Unidos hay cerca de 40 millones de mexicanos que van a protestar y a su vez al interior de Estados Unidos, un sector muy importante de la población seguramente estaría en contra. Entonces, simplemente como antecedente, cuando se generó la intervención de Estados Unidos en México, en lugar de que se generara todo un consenso social, eso incrementó las contradicciones internas. Y eso eventualmente lo que generó fue una guerra civil en Estados Unidos. Entonces, vemos ahí que hay diferentes escenarios
escenarios que pueden acelerar las contradicciones internas en Estados Unidos si se da un tipo de intervención interna en México. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se da, qué es lo que pasa. Y mientras tanto, lo que va a tener que hacer el gobierno, pues es justamente eficientar sus mecanismos de seguridad, sus mecanismos de inteligencia, sus mecanismos de control interno y pues en ese escenario tener mucha claridad que va a venir una extorsión, digámoslo así, desde el exterior y que el gobierno pues va a necesitar tener todo el respaldo popular de este pueblo. Muchísimas gracias, doctor Josafat. Hay un tema que decíamos también que es característico de Ronald Johnson, que es su posición anti-China y Sí. que la desplegó muy bien, incluso desde su llegada a El Salvador, pues fijó una postura en contra de China, de su intervención incluso en El Salvador. Y bueno, ¿qué esperar acá para México sobre esta situación? Pues que ya hemos estado comentando también aquí en este espacio, Josafat, que desde la administración del presidente López Obrador, pues hizo un llamado y que nosotros en algún momento pues estábamos cuestionando hacia América del Norte, diciendo vamos a enfrentar a China, la hegemonía china, uniéndonos nosotros como bloque comercial y poder hacerle frente pues a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y hacerle frente pues a la emergencia ya también en términos económicos como primera potencia China. ¿Cuál sería tu apreciación ahora con la llegada de Ronald Johnson teniendo una postura clara y que la vimos en El Salvador, Josafat? Sí, a ver, lo que yo pienso es que también hay que considerar que en 2026 va a venir una renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Eso me parece que es muy importante considerarlo porque eh, producto de esas negociaciones, digamos, va a haber una reestructuración de nuestra economía y de la inserción de la economía de México en el contexto global. Y me parece que uno de los temas que realmente preocupa, porque eso también viene de la versión que se aprobó con Donald Trump en 2020, me parece que tiene que ver con la cuestión relacionada con la relación económica con China. Ese tratado lo que hizo fue imponer la limitación de que México no pueda tener un tratado bilateral con China. Entonces, me parece que eso es un tema fundamental porque con digamos, con esta orientación anti-China de este gobernante, de este embajador, lo que habría serían muchas presiones, incluso para expulsar de nuestro territorio a capital chino. Y me parece que esto a su vez pudiera generar todavía una mayor dificultad para que México pudiera diversificar sus relaciones económicas internacionales, en este caso con BRICS. Definitivamente creo que va a ser una forma de reforzar el control hegemónico de los Estados Unidos sobre nuestra economía. Y en este escenario también lo que estoy viendo es que México pues va a tener una dificultad para poder iniciar un proceso más soberano de su desarrollo industrial, de su desarrollo político, etcétera, porque se apostó a un intento de consenso con los Estados Unidos para generar toda una área económica de América del Norte, pensando que en algún momento Estados Unidos iba a ver a México como un par, digamos, en el terreno económico y comercial, y me parece que este nombramiento lo que va a hacer es reforzar el carácter periférico de nuestra economía respecto a la economía estadounidense. Entonces, lo que, digamos, en resumen veo es que se va a reforzar el control sobre la economía de México de parte de la economía estadounidense, se va a buscar expulsar muy probablemente capital chino que ya está en nuestro país y finalmente en la renegociación del TEMEC me parece que van a volver a poner candados para que México no pueda tener relaciones bilaterales con China e incluso hasta, me atrevería a decir, con BRICS. Entonces sería un tema muy complejo, pero bueno, eso es lo que me parece que se avisora en el escenario. Gracias, gracias, Josafat. Josafat, déjame te lo planteo así. Tuvimos un Donald Trump
cuando estaba también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Estábamos como país en una condición todavía más vulnerable y desventajosa. Digo, la seguimos teniendo en comparación con una potencia como los Estados Unidos y nuestra dependencia económica y en términos comerciales que tenemos con ellos. Pero yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia eh, en este tiempo ahora de Claudia Sheinbaum, 6 años después de Andrés Manuel López Obrador, y con Donald Trump ahora? Es decir, eh, tenemos algo más que antes no teníamos para defendernos un poco, porque yo tengo el escrúpulo de que viene durísimo, durísimo, y que va a haber incluso situaciones como le gustan a Trump de tratar de humillar al otro, ¿no? En este caso tenemos una mujer presidenta y así como lo vamos viendo que se empieza a expresar del presidente Trudeau, también de una manera muy, muy humillante, eh, pues las represalias que pueda haber, que no se trata de egos, sino de la dignidad de un país y de una presidenta frente a una bestia como la que tendremos nuevamente ahí en la Casa Blanca en los Estados Unidos. ¿Qué, qué cambió? ¿Qué tenemos ahora que antes no teníamos en esa primera etapa de Trump? Es muy interesante lo que preguntas porque yo creo que nos hace ver qué tanto hemos avanzado como país en este primer gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por López Obrador, porque Claudia lo que hace es heredar cierto tipo de estructuras que se generaron en estos 6 años de 2018 a 2024. Y me parece que una de las ventajas que tenemos es que, al menos en el terreno económico, tenemos un mercado interno más fortalecido por el incremento de los salarios, el incremento de los programas sociales. Me parece que en ese sentido nuestra vulnerabilidad a posibles guerras comerciales de tarifas que Donald Trump ha estado diciendo, si no hay resultados, vienen las tarifas y la guerra de las tarifas, ¿no? Las aranceles, etcétera. En ese escenario me parece que México tiene mayor margen de acción que hace 6 años porque se fortaleció el mercado interno. Por otro lado, creo que hay más margen de acción porque también nuestro gobierno tiene finanzas públicas más sanas. Durante el gobierno de López Obrador no hubo una solicitud de deudas a Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, a ese tipo de organismos. Entonces, tenemos un margen de acción fiscal todavía mayor. Tenemos, por otro lado, mayor infraestructura en el terreno energético, en el terreno también de los transportes. No olvidemos que tenemos en estos momentos el Transísmico, que es un proyecto geopolítico y geoeconómico de gran importancia. Y me parece que también tenemos una mayor estabilidad política y consenso social, incluso que cuando empezó el presidente López Obrador. Entonces, creo que esas son fortalezas internas que al menos lo que hace ver es que como país vamos a poder actuar de una forma más unificada, más nacionalista incluso, que los gringos, ¿no? El nacionalismo de Estados Unidos siempre ha sido un nacionalismo expansionista, imperialista. El nuestro siempre ha sido un nacionalismo más a la defensiva, más subalterno. Y me parece que en ese sentido los mecanismos internos de fortalecimiento de nuestras posibles respuestas en el terreno económico, político y social son más fuertes, habrá mayor cierre de filas, por decirlo así, de parte de nuestro pueblo a acciones que plantee nuestra presidenta. Y me parece que también tenemos en lo interno mayor democracia que fortalece también estas vías soberanas, como es la reforma al Poder Judicial, lo cual, digamos, evita que los Estados Unidos puedan usar ese poder judicial para impulsar golpes blandos, que de blando en realidad no tenían nada, pero bueno, digamos, en ese sentido nos hemos protegido
de las guerras legales. Y lo que viene ahora va a ser un escenario, como bien dices, muy duro, muy complejo, muy hostil, pero creo que las fortalezas internas nos hacen también ver cierto tipo de posibilidades que tiene nuestro gobierno para actuar a nivel también internacional. Somos una economía que tiene mucha importancia, somos la 13ª economía del planeta, y también creo que en el mundo van a ver con mucha atención las cosas que se estén desarrollando en este país. Entonces creo que sí va a ser eso un escenario complejo, pero tenemos mayores fortalezas en lo interno, y bueno, habrá que ver ya en la medida de lo posible qué tanto margen de acción se tiene con este gobierno tan difícil, tan complicado como es Donald Trump, que está acostumbrado a humillar. Pero creo que nuestra presidenta, precisamente por el tono de la carta que en algún momento hizo para responder a Donald Trump, mostró total dignidad y en ese sentido un liderazgo a nivel internacional. Entonces creo que tenemos una gran presidenta, un gran gobierno, y en ese escenario pues habría que estar preparados para lo que se viene. Muchísimas gracias, doctor Josafat. Justo sobre esa carta vamos a abundar más adelante con la doctora Elvira Concheiro, la posición que tuvo la presidenta frente a Donald Trump. Y bueno, pues estaremos abundando. Yo quisiera en un minutito, vas a decir en un minutito, pero que nos comentaras algo brevemente de lo que está pasando en Argentina, esta propuesta y apuesta de desaparecer el Banco Central Argentina. Sé que no estaba en el tema, pero nada más escuchar brevemente. Y esto que también ha planteado Javier Milei de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando Estados Unidos está teniendo una política proteccionista. ¿Cuál sería tu posición sobre esto, querido doctor Josafat? Digamos, en un minuto lo que diría es que me parece que es un suicidio económico lo que está haciendo Argentina, porque literalmente están entregando sus recursos, su economía, su gente al capital extranjero estadounidense. Me parece que también está generándose una pérdida de soberanía monetaria al tratar literalmente, prácticamente, ¿no? De dinamitar el Banco Central, que es lo que decía que iba a hacer en campaña Milei. Me parece que apostar a esa desaparición es totalmente apostar a la dolarización de la economía argentina, y me parece que a su vez es apostarle a una quimera, ¿no? Que sería creer que el mercado, cuando se deja de regular, va a traer beneficios al país. Ninguna economía del planeta, digamos, ha podido convertirse en una economía desarrollada por esa vía. Siempre han tenido una fase proteccionista, una rectoría del Estado fuerte. Entonces yo creo que Milei en ese sentido lo único que está haciendo es entregar su país al capital extranjero, y me parece desde ese punto de vista una locura. Pero bueno, digamos, lamentablemente eso está pasando allá, y bueno, habrá que ver y darle seguimiento a estas noticias.